Muy bien, vayan buscando si quieren, buen día, al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hoy traje un mensaje importante. Antes de comenzar a enseñar y predicar sobre quiero hacer una introducción. El otro día estaba viendo, yo soy un fanático de los fierros en cuanto a los autos, ¿no? Cada vez que se vende o algún auto, yo estoy mirando. El otro día vi un auto, para los que saben algo de auto o marca, lo largo, pero yo más o menos lo voy a decir. Vi un auto blindado, un Rover 75, me acuerdo que mi suegro tenía uno y automático, que le había salido casi $50.000, un auto tremendo. Lo veo ahí en Facebook y Rover 75 blindado, tremendo auto, pero valía como $3.000 o $3.500 y abajo decía fundido. Para comprar un auto de esos a $3.500 o $4.000 y arreglar ese motor sale más de lo que creo que saldría nuevo. Un auto tremendo auto. Y casi siempre estoy mirando los autos que se venden, ¿no? La mayoría endeudados. Pero una de las cosas que estaba tratando de recordar cómo yo voy a comenzar mi mensaje el domingo. Y pensé, un auto tan caro, tan lindo, pero fundido. Y acá en el capítulo de Hechos 1, quiero hablarles en cuanto a la iglesia, en cuanto a nosotros, que podemos tener una linda iglesia, una linda sociedad, una linda compañerismo, podemos tener una linda amistad entre todos nosotros, tener un lindo templo, tener autos donde nosotros podemos ir a la iglesia, y todo eso está bien. Es una meta que todos tenemos cuando comenzamos una obra, de lograr tener todas las cosas que tenemos acá, ¿no? Equipo de audio, de filmación, de música, piano y los demás hermanos que tienen algún instrumento. Todo eso está bien. Pero todo eso está bien cuando nosotros tenemos lo que dice la palabra de Dios aquí en el capítulo de Hechos 1. Y así dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Hechos 1, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, por el mensaje. Que esto entre en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos practicarlo en nuestra vida cotidiana. Tú, Señor, eres el que nos manda a nosotros, el que nos llenas de poder, el que nos impulsas a hacer la obra, el que nos trajo aquí a la iglesia y que luego de salir de aquí practicamos lo que tú, Señor, nos enseñaste. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 8 es el versículo lema que quiero tocarles hoy en esta mañana. Dice, pero no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, podemos ser buenos cristianos, podemos haber practicado todo lo que el Señor nos pidió, podemos haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ser miembros de la iglesia, apoyar los diferentes ministerios, pero si a nosotros nos falta lo que dice aquí en el versículo 8, nuestra obra no tiene sostén. Nuestra obra es para los hombres, nuestra obra no tiene poder. Y una de las cosas principales de la iglesia de hoy en día, de este siglo, en el 2023, es esto, el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes. La pregunta sería, ¿hay poder
del Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas? ¿Por qué tantos teclean? ¿Por qué tantos dudan? ¿Por qué tantos ponen en tela de juicio a los hermanos que sirven al Señor, que no lo hacen de repente como a ellos les gustaría que lo hicieran? ¿Por qué hay tantas quejas y no hay tanta obra? El Señor dijo, recibiréis poder. Fíjense que ellos les hablaba de otra cosa totalmente diferente. El tema que abordaron al Señor es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan, ya vamos a leer algunos versículos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor abordó a la iglesia, los preparó a los discípulos, hizo las bases de su iglesia, pero faltaba algo principal. Lo que más faltaba era el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo en la iglesia no funciona. Es una obra de hombres. Y algunos hermanos pueden que hagan las cosas profesionalmente o lo hagan porque realmente lo sienten y pueden equivocarse en algún ministerio, pero si tienen el Espíritu Santo, todo eso queda cubierto. Y la obra se hace. Y las cosas funcionan. Y la vida espiritual de nuestro hogar funciona. Y todo debe funcionar por lo que el Espíritu Santo significa para cada uno de nosotros los creyentes. La promesa del Señor aquí en el capítulo 1, versículo 8, era, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a identificar quién es el Espíritu Santo y qué necesidad tenemos los creyentes de tener el Espíritu Santo. La primera pregunta es, ¿quién puede tener este poder? ¿Quién tiene este poder? ¿Es que todos tienen el Espíritu Santo? Muchos cristianos no manifiestan el fruto del Espíritu Santo y por eso algunos dicen que no todos los cristianos tienen el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, yo los voy a llevar por algunos versículos hoy, voy a ser de muchos pasajes, así que vamos a ponernos allí a funcionar. Si alguno no puede llegar, no se preocupe, escuche y está todo bien. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra de Dios nos promete que los que hemos sido salvos tenemos el Espíritu Santo. Los que hemos sido salvos tenemos el Espíritu Santo. Cuando lo que parece ser un conflicto entre la experiencia y la Biblia, debemos aceptar lo que dice la Biblia. Algunos están esperando una manifestación del Espíritu Santo. Algunos están esperando, hablar en lengua, tirarse al piso, hacer una manifestación física, que eso sería el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. Es contradictorio a lo que dice la palabra del Señor porque no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. No está hablando de sensaciones y experiencias que uno debe tener sobrenatural para manifestar el Espíritu Santo. Un creyente puede tener el Espíritu Santo. Quizás no se manifiesta como otro. Otros se les puede manifestar de una manera, otros de otra. Y así lo dice la palabra del Señor, cuando haya venido poder sobre vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El hecho de ser salvo llena todos los requisitos para tener el bautismo del Espíritu Santo, como algunos lo interpretan.
Nosotros tenemos que interpretar que el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo llenó nuestra vida, entró en nuestra vida. Eso se llama la conversión, la transformación. Ahí comienza el proceso de santificación, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En Hechos capítulo 10, versículo 34, Hechos capítulo 10, versículo 34, este tema es muy controversial, lo entiendo. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y así Pedro pudo hablar a los gentiles, darles la palabra, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Los requisitos para tener el poder de Dios no son todos los requisitos que Jesús dio a sus discípulos antes de Pentecostés. Y hay una precisión que quiero hacer en esta mañana. Primeramente en Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas 24, 49, es el último capítulo de Lucas. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí la iglesia estuvo esperando, estaba ya sus cimientos prontos, estaba el concepto de la iglesia a partir de que el Señor les enseñó, y ahora faltaba lo esencial para crecer, para sembrar, para edificar, para pasar la palabra de uno al otro. Faltaba lo esencial, y lo esencial es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une todos los pensamientos de Cristo sobre la iglesia. Nosotros tenemos nuestros conceptos bíblicos que los hemos tomado y lo aprendimos y lo estudiamos, pero nada, absolutamente nada se puede hacer si nosotros no tenemos una llenura del Espíritu Santo. Nada podemos hacer si el Espíritu Santo no tiene poder sobre nosotros. Muchos dicen que hoy en día se recibe el poder del Espíritu Santo, y esto fue la experiencia de los apóstoles en el Pentecostés. Pero el Pentecostés fue un hecho que no volvió a suceder nuevamente, ni volverá a ser de vuelta. El Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo a la tierra y a la iglesia directamente. No va a haber otro hecho de eso. Hoy en día algunos enseñan que es algo que viene por un esfuerzo humano, o que es una experiencia emocional. No va a ser acompañado como pasó en el Pentecostés. Aquí hay una diferencia entre ese día y lo que la iglesia, los creyentes pasan como experiencia personal, día a día, cada vez que escuchan la palabra del Señor o cada vez que pueden aplicarlo bíblicamente. ¿Cómo viene la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas? La primera cosa es entregarse totalmente al Señor. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, muy conocido por todos nosotros, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto oracional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Escuchaste el mensaje? ¿Fuiste salvo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ahora amalgama, une un creyente con otro creyente para formar la iglesia. Y la iglesia, individualmente, que tú tengas el Espíritu Santo y tu hermano en Cristo también lo tenga, y todos los que están acá tengan el Espíritu Santo, es una amalgama, es una unión. Entre todos alabamos al Señor, entre todos escuchamos la palabra, entre todos llevamos adelante la iglesia, entre todos y con, como dice 1:8 de Hechos, con el poder
del Espíritu Santo. Sin poder no funciona la iglesia. ¿Por qué hay tantos enfriamientos? ¿Y por qué hay tantas dudas? ¿Y por qué se pone en tela de juicio muchas doctrinas? Porque falta el poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin poder es una iglesia fría. Una iglesia sin poder es una iglesia que no tiene futuro. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el Espíritu. En otro pasaje en Gálatas dice, andad en el Espíritu. Acá dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo entendemos entonces cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo está funcionando el Espíritu Santo en tu vida personal? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, no siendo apagado, sino encendido, lleno de poder, con la palabra del Señor? ¿De qué manera el Espíritu Santo funciona en la vida del creyente? Cuando nosotros estamos cerca de su palabra, cuando estamos cerca de la iglesia, cuando estamos trabajando para el Señor, cuando estamos escuchando su voz, cuando estamos practicando lo que dice la palabra del Señor en nuestro hogar y en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, tenemos que poner el punto sobre no apagar el Espíritu que está en nosotros, sino encenderlo. Tú dirás, pero yo estoy trabajando y estoy distraído, yo no estoy cerca de la Biblia cuando yo estoy trabajando. Pero tú tienes una mente, ¿no? Tienes un corazón. La palabra de Dios está guardada allí, para que tú la repitas, para que tú la practiques, para que tú la lleves otra vez a tu memoria. Mientras estás en el mundo, mientras estás haciendo las cosas del mundo. En Efesios, bien cerquita de acá donde estamos, capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18, dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Qué significa este pasaje? Ser lleno. Recién decía, no apagar el Espíritu. Después en Gálatas decía, andad en el Espíritu. Acá dice, ser lleno del Espíritu. ¿Hay una medida entonces en nuestra vida y en nuestro corazón en cuanto al Espíritu? Pues sí. No es como un vaso que se va llenando de a poco o se va llenando más o está completamente lleno. Quizás en nuestra mente lo pensamos de esa forma. Pero este pasaje dice, no os embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Si uno se embriaga, yo nunca me embriagué porque no he tomado alcohol. Si uno se embriaga, está bajo los efectos del alcohol. Como lo mismo que la droga. No estaba en ese tiempo la droga, entonces en la Biblia nadie está hablando de la droga. Pero está bajo el efecto de la droga, está bajo el efecto del alcohol y actúa según está bajo el efecto de ese compuesto. Y acá el apóstol Pablo dice, se llenan del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Significa estar bajo el poder del Espíritu Santo que domina nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Cuando un creyente está en el mundo, en la vida diaria, cotidiana, y está gobernado por el Espíritu Santo, sabe que tiene que hacer algunas cosas y otras no. Vamos a suponer que un creyente encuentre una cantidad de cosas tiradas en una billetera llena que tiene el documento adentro de la persona que lo perdió. La acción del creyente en cuanto a ese hecho, ¿cuál sería? Me quedo con la plata y tiro los documentos en un contenedor para que lo encuentre otro.
El Espíritu Santo actúa en nosotros y dice, devuelve eso. Ahí está bajo el dominio del Espíritu Santo, no bajo el dominio de la carne o de la mente carnal. En el mundo carnal nosotros podríamos decir, me quedo con la plata, total, nadie, lo que se encuentra en la calle es de cada uno. Eso es actuar en el Espíritu. En cualquier hecho de la vida que nos vamos a ir encontrando en el día, debemos actuar según el Espíritu Santo nos está guiando y gobernando en todos los hechos de nuestra vida. A veces esto empieza por un acto de entregarse a Dios, de someterse voluntariamente, totalmente, cabalmente a Dios, y eso lo tiene que hacer uno personalmente. No lo puedo hacer yo por ti, ni un hermano por ti, ni un padre, ni una madre, ni un hijo por ti. Tú tienes que hacerlo. Decía bien la maestra de escuela dominical cuando yo era chico, la llave está por dentro de nuestro corazón, somos nosotros que la abrimos. Si nosotros la abrimos para que el Señor entre en nuestra vida y domine nuestra vida y nuestro ser, nuestros pensamientos, ahí es donde está actuando el Espíritu Santo. Y cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, sugiere el escrito que nosotros tenemos que estar bajo totalmente el poder del Espíritu Santo para actuar en el mundo. En Gálatas 2:20 el apóstol dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no actúo como un ser humano, actúo como un creyente. ¿Cuál es la actitud tuya todo el tiempo de la vida? Hoy de mañana cuando te levantaste, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? Debo ir a la casa del Señor. No es una obligación, es un acto voluntario. Nadie está acá porque lo obligamos a estar acá. Y los que no están, voluntariamente decidieron no estar. Decía bien algo de mi hijo, que ahora es pastor, decía, demos gracias al Señor de aquellos que vienen a la iglesia. Claro que sí. Demos gracias al Señor por aquellos que manifiestan querer amar a Dios, servirle, seguir sus pisadas, implementar en su vida y en sus hogares el seguir a Cristo, el andar en el Espíritu, el ser ungidos por el Espíritu, el ser bautizados con el Espíritu. Otra vez vuelvo a repetir para que no haya confusión. Ser bautizado, estar bajo el efecto de. Cuando somos manifestados, bautizados, tenemos estar bajo el efecto del agua, como hacía Juan el Bautista. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al creyente, domina al creyente, controla al creyente, y uno tiene que someterse, como dije recién, voluntariamente. Cuanto más voluntad tengo yo de someterme a Cristo, Él me va a tomar para servirle. Pensaba yo mientras estaba ahí sentado, los que no estaban, y pensaban, qué poco valor le están dando al Señor. Qué poco valor le están dando a obedecer al Señor. Algunos pueden que estén enfermos y bueno, eso se comprende. Pero sé de algunos que no están acá hoy, que no están enfermos, pero voluntariamente decidieron no estar. ¿Cuál es la voluntad tuya cuando llega el tiempo de la iglesia? No, voy a ir a la reunión especial que hay. Voy a apoyar y voy a estar y voy a participar porque yo soy parte de esta iglesia. Y la iglesia funciona con gente. Pasaba rato y el hermano Andrés me decía, ¿qué hacemos? ¿Empezamos o no empezamos? Y yo, vamos a esperar un ratito más. Tengo esperanza de que venga alguien más. Bueno, al final ya con el tiempo movido a las 10:10, Andrés empezó y digo, vamos a empezar. Los que no vinieron, no vinieron. Los que vinieron, no podemos ofenderlos. Ellos vinieron con voluntad para estar acá. Así que vamos a hacer lo posible para que disfruten la reunión. Vuelvo a repetir para que no te confunda. El ser bautizado por el Espíritu Santo, estar bajo el dominio del Espíritu Santo.
Y un creyente tiene que estar dominado por el Espíritu Santo. ¿Desde qué tiempo? Desde que te despiertas en la mañana hasta que te duermes en la noche y en tu última oración, allí bajo la sábana, entregar al Señor esa noche: Señor, ahora quiero el descanso. Y me encomiendo a ti, encomiendo a mi familia, a todo lo que tenemos acá. Controla, Señor, a todo, y que tú bendigas el templo que está allí, todo lo que está dentro. Ayuda, Señor, y ya me duermo. Y en la mañana siguiente me levanto y lo primero que pienso en el Señor. ¿Estoy controlado por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Algunos de ustedes tienen que salir corriendo para entrar a la hora. Algunos entran a las 7, otros entran a las 6, otros a las 8, otros a las 9. Traten de darle un tiempito antes de irse, a por lo menos estar un ratito con el Señor y entregar el día al Señor. Señor, este día, este desafío del día que me estás dando, te ruego que tú controles mi vida. Te ruego que tú domines mis pensamientos, mis sentimientos. ¿Tú qué crees que va a hacer el Señor contigo cuando te ve obediente, sumiso a su voluntad? ¿Qué crees que va a pasar contigo? Yo sé lo que va a pasar contigo. El Señor va a poner te va a señalar para que seas un obrero y una obrera del Señor. Este está en otro escalón. Y gracias a Dios este está en otro escalón. Y puede subir otro escalón más, de santificación, de pulcritud, de buenos pensamientos, de buenas acciones. Esas acciones que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu vida, en nuestra vida. ¿Qué significa entonces entregarse totalmente al Señor? Es reconocer nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Cristo? ¿Qué soy en Cristo yo? En Cristo soy hijo, salvado, el Señor me tomó nuevamente y puedo ser obrero del Señor. ¿Qué significa mi posición en Cristo? Que Cristo es mi Señor y yo debo obedecerlo. Él me manda, yo debo obedecer sus mandamientos. Otro punto es dejar a Cristo reinar en tu vida. Él debe ocupar el centro de nuestro círculo. Ahí nomás aquí están Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Está claro dónde viene el Espíritu Santo a la vida del cristiano? ¿Qué dice ese versículo? El Espíritu Santo que viene a todos los que le obedecen. Necesitamos estar bajo el poder y que Cristo reine en nuestra vida. Él debe ocupar el lugar del yo de nosotros. El yo debe morir y debes dejar reinar a Cristo en tu vida. En tercer y último lugar, el propósito del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué pasa en tu día? En tu día tú tienes tentaciones. En tu día te puede pasar muchas cosas. Voy a ir a Gálatas 5:16. Gálatas, si me quiere acompañar, me acompaña, y si no me espera. Allí dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí habla sobre la lucha de la carne y el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora tú entiendes lo que significa ser bautizado por el Espíritu Santo, estar dominado por el Espíritu Santo. Tú tienes deseos en la carne, pero también tienes que tener el deseo principal, que es del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere hacer Dios de mí?
corazón hacia Dios, hacia la obra, hacia el Señor, hacia lo que el Señor tiene que hacer en mi vida. La primera cosa que el Señor nos dice, que el propósito de tener el poder del Espíritu Santo es para vencer las tentaciones. Veo que adentro mío hay una lucha, pero debo darle reinado al Espíritu Santo. Veo que adentro mío, mi carne, podría poner mis ojos en otra cosa. Quizás siento que es poco y quisiera tener, yo qué sé, un puesto político o que me den un trabajo mejor. ¿Qué es lo que buscas tú como hijo de Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás esperando de Dios? Tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios. ¿Qué haces tú con lo que escuchas? ¿Lo pones en práctica? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Que tú puedas vencer las tentaciones, que puedas estar sometido bajo el poder del Espíritu Santo, que Él sea que gobierne y reine sobre ti. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo vencer yo las tentaciones o no? Si hay dominio del Espíritu Santo, mis tentaciones las va a vencer el Espíritu Santo. Si yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo, cualquier tentación que me venga, yo la voy a conquistar, a tener victoria sobre esa tentación. Y no voy a caer, porque estoy alerta de que el diablo querrá que yo caiga para destruir mi vida, para destruir mi obra, para destruir lo que el Señor hizo por nosotros. El último punto es para servir al Señor. ¿Cuál es el propósito en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? ¿Me seáis? Testigos. En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En conclusión, el Espíritu Santo tiene un propósito para ti. El Espíritu Santo ya te dejó esa recomendación. Tú podrás decir, no, pero eso se lo hizo a los discípulos, no a mí. Tenemos mucho para trabajar, mucho para hacer. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día es ayudar a crecer espiritualmente a los hermanos. Cuando damos un mensaje, ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿Es contar una historia? ¿Es tener una charla? Algunos pastores hacen muchas bromas en el púlpito y ese es el sentido de entretener a la gente. ¿O hacerlos crecer espiritualmente? ¿Cuál es el sentido de estar acá en la casa de Dios? Yo debo crecer, yo debo irme con algo a mi casa. Yo no puedo vine vacío, pero me tengo que ir lleno. Hoy se habló del dominio del Espíritu Santo en mi vida como cristiano. ¿Estoy dejando que Él reine en mi corazón? ¿Estoy dejando que Él sea el Señor de mi vida? ¿O estoy caprichosamente haciendo lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué estás esperando de Dios? Te voy a preguntar algo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Lo tienes solamente para vestirte bien en domingo y venir a la casa de Él? Y cuando llegas a tu casa te sacas el vestido de cristiano y luego eres tú, mandas tú haces lo que quieres, antojadizamente vas a vivir la vida y llegará otro día de reunión y me visto de cristiano nuevamente y vuelvo otra vez a la casa del Señor y parezco un buen cristiano y luego cuando llego a mi casa hago lo que yo quiera y voy tratando al Espíritu Santo ofendiéndolo. Porque ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Estoy bajo el dominio del Espíritu Santo cuando estás en la reunión, pero en mi vida personal no te metas. ¿Es eso? El Espíritu Santo tiene que meterse en mi vida, en mi mente, en el propósito. ¿Qué es lo que yo tengo
qué hacer. ¿Qué es lo que espera Cristo de ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida personal? ¿Será esto lo que quiere Dios de mí? Si yo crezco espiritualmente, voy a sentir el llamado del Señor. Voy a sentir que Dios habla a mi corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando yo era un jovencito, adolescente, yo sentía, pero clarito, cuando el Señor me estaba llamando al ministerio. Cuando yo estaba escuchando el mensaje, y una costumbre que yo tenía, que me sentaba siempre en el primer banco. Si no era el primero, porque estaba muy cerca del púlpito, era el segundo. Pero aprendí algo. Aprendí que los que quieren realmente estar sin estar observando a los hermanos y distraídos, siéntese en el primer banco. Bueno, ahora todos ustedes, si quieren sentarse en el primer banco, vengan, no hay problema. Pero ese era mi pensamiento cuando creyente. No quería ni mirar a la congregación. Quería estar atento a lo que Dios decía. Y realmente, entre los mensajes que daba mi padre, que era el pastor, más los mensajes que daban los misioneros, los pastores que nos visitaban, pero era clarito la voz del Señor que decía, yo te quiero para el ministerio, yo te quiero. No era mi pensamiento ser pastor, porque había visto a mi padre cómo era ser pastor, ¿no? Estaba dando tanto de su vida que a veces no tenía ni tiempo para la familia. Y yo decía, no, pastor no, yo quiero ser evangelista, yo quiero predicar, pero sentía como que si el Señor me estuviera hablando. ¿Cómo se llama eso? Llamado. ¿Cómo se llama? Llamado. Pero hay otra parte del llamado. Y si ustedes conocen el pasaje, que dice que muchos serán llamados, pero sigue el versículo. ¿Qué? Pero pocos escogidos. Si yo sentía que el Señor me estaba llamando para su mies, pero no sabía ni tenía idea de nada. Yo era soltero y todo lo más, y estaba estudiando en el seminario, pero mi pensamiento era, yo quiero servir al Señor. Ese pensamiento lo tuve siempre, desde jovencito. Y el Señor fue abriendo puertas hasta que llegué acá. Y ese versículo me toca mucho. A mí, a mi esposa, nos toca mucho. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y la segunda parte de ese versículo, ¿por qué son pocos los escogidos? ¿Por qué? Yo puedo decirte, sugiriéndote, que falta de sometimiento al Espíritu Santo. Te falta someter tu vida al Espíritu Santo. Tus pensamientos tienen que ser del Señor. Tu vida tiene que ser del Señor. Tu dinero tiene que ser del Señor. Tu tiempo tiene que ser del Señor. Ayer hablamos de la familia y sabemos y repartimos el tiempo nuestro con la familia. No quiere decir que cuando yo estoy con mi familia estoy ofendiendo a Dios y diciendo yo no estoy sirviendo a Dios. No quiere decir eso. Yo les conté una anécdota una vez que yo era pastor allí en la iglesia del Prado, Millán, y había una señora que venía, una señora morochita, que tenía 2 hijos. Yo le conté esta anécdota otra vez. Y ella, después que yo prediqué algo parecido a lo que estoy hablando, después de la reunión me dijo, pastor, yo quiero dedicar mi vida al Señor, quiero ser misionera en el África. Ah, sí, le dije yo. ¿Y qué vas a hacer con tus hijos? No, mis hijos que los cuide mi mamá. Y yo, ¿lo qué? No, pará. Sentate acá y ese no es lo que Dios quiere, que tú dejes a tus hijos con tu madre y te vayas al África de misionera, porque yo prediqué sobre el llamado. No te confundas. Realmente eso no es el llamado del Señor. Que dejes a tus hijos con otro, aunque sea tu madre, que sea la abuela de los niños, para que tú te vayas al África a predicar ¿qué? A decir ¿qué? Si no tienes ningún tipo de preparación. Yo recuerdo cuando dediqué mi vida al Señor en un campamento, el pastor me dijo, bueno, ahora tienen que estudiar. Digo, ¿lo qué? Ah, yo ya quería predicar el domingo que viene. Tenía 17 años. No, ahora tengo que hacer el seminario. Pensé, no te puedo creer, ahora tengo que hacer el seminario. Bueno, hice el seminario, gracias a Dios. Y ahí sentía más el llamado.
Y una de las cosas que siempre digo en mis prédicas y en mi vida personal, cuanto más estudies la palabra de Dios, más cerca del Señor, más dominado por el Espíritu Santo, más cerca tu vida de Él, sin olvidarte que tienes obligaciones. Si eres mamá o papá, tienes obligaciones. Si eres abuelo, tienes obligaciones. Si eres un jubilado, tienes tus obligaciones. Si tienes trabajo y tienes que salir todo el día a trabajar, tienes tus obligaciones. Pero te voy a decir algo. Introduce el Espíritu Santo en todo el día de tu vida, desde que te levantás hasta que te acostás. Y verás que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y Él te va a utilizar donde estés. No importa que estés en un consultorio, no importa que estés en tu trabajo, no importa dónde estés. El Señor va a poner palabras en tu boca para que tú compartas con aquellos que están a tu alrededor. Porque Él te va a dar un amor especial. El amor de Cristo. El amor que un día te llegó a ti. El amor de un misionero, de un pastor, de una sierva, un siervo que te llegó con la palabra, o tú mismo encontraste al Señor leyendo la Biblia. No importa de qué manera, pero tú vas a tener el gozo de servir al Señor. Pero no te olvides, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, no tenés poder. Vas a fracasar. Y van a venir las lágrimas. Y va a venir el tiempo de decir, pero fracasó todo lo que yo hago. ¿Por qué, Señor? Y el Señor te dirá, ¿y a dónde me dejaste a mí? ¿Dónde estoy yo involucrado en tu vida? Me dejaste sentado en un banco. No estás haciendo lo que yo te pido. Si eres mamá, tú tienes tus obligaciones y tu trabajo, pero con el Espíritu Santo en tu vida todo tiene que ser diferente. Si eres papá, trabajador o no, tienes obligaciones con el Señor. Y el Señor está mirando a cada uno de ustedes. Muchos son llamados, pocos escogidos. Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo esas palabras le decía, Señor, yo estoy acá dispuesto. Sin saberlo, mi esposa, que era una joven de la iglesia, decía lo mismo. Y un día unimos nuestros pensamientos y entendimos que los dos estamos en la misma página. Los dos queremos salir al Señor. No sabemos cómo ni dónde, pero dedicamos nuestra vida al Señor. ¿Me entiendes? Entrega todo lo que tú eres al Señor. Tu familia, tu tiempo, tu trabajo, tus horarios, todo al Señor. Y el Señor te va a ir guiando en el camino. Y te va a abrir puertas donde están cerradas. Porque Él hace la obra, no eres tú. Yo puedo decir que el Señor obró en mi vida, obró en la vida de mi familia. Yo puedo decir que el Señor me dio el gozo. Tengo un hijo pastor, tengo una hija que es la esposa del pastor, tengo a Noemí acá que está con su esposo. Están los nietos acá en la iglesia, están los nietos allá en la iglesia. Yo termino la reunión y voy a escuchar el mensaje de mi hijo o de mi yerno y ver a mis nietos trabajando para el Señor, tocando la música, haciendo algo para el Señor. ¿Qué más gozo tengo yo? ¿Qué más puedo gozarme de que el Señor me dio algo? Y es responsabilidad mía. Y hoy lo veo que está concreto en la vida de ellos. Hermanos queridos, sometan su vida al Señor. Dejen todo en las manos del Señor. No escuchen a nadie que no sea una voz cristiana, un consejero cristiano. Y si no encuentran a quien contarle sus cosas o pedirle orientación, vayan a la Biblia, oren, pidan al Señor, Señor, háblame a través de tus palabras. Y el Señor va a hablar su palabra a ti. Y te va a dar el gozo de ser un cristiano, un hijo de Dios. Yo me siento gozoso al servir al Señor. Estos meses que no pude servir al Señor, también disfrutaba de mis hermanos predicando. Y yo decía, ¿cuándo voy a poder estar otra vez predicando la palabra de Dios? Estoy deseando ir a la iglesia. Hoy veo que algunos que podían estar no están. Digo, qué poco valor le dan al Señor. Qué poco valor le dan a la iglesia de Cristo. Qué poco valor a lo que Cristo hizo por ti. Yo entiendo que el Señor dio su vida por mí. Entiendo que soy salvo porque ese sacrificio me salvó. ¿Cómo no voy a amar al Señor? ¿Cómo no voy a devolver algo de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo no me voy a poner en las manos de Cristo y decir, Señor, mi vida es tuya, me consagro a ti, porque realmente tú hiciste por mí?
el gran sacrificio de Cristo me cambió, me dio un propósito de vida. Ojalá que tú lo tengas también. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la iglesia, te damos gracias por los que están acá. Te damos gracias por los valores que tienes, te damos gracias por los obreros que tienes acá. Utiliza, Señor, estas herramientas que tenemos. Utiliza estos vasos de honra, que sean más santos, más entregados, más puros, que nunca busquen egoístamente un puesto, sino que busquen servirte a ti en donde estén. No importa en el escalón que estén, no importa en el ministerio que estén, que lo hagan agradándote a ti, Señor. Oh Padre Santo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna y gracias porque estamos dominados por el Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Gracias por ese valor incalculable que tenemos como hijos de Dios, de poder ser salvos y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bendice esta iglesia, Señor. Santifica esta iglesia. Que tenga propósito de la iglesia. Que haya prosperidad espiritual en la iglesia. Que el Espíritu Santo domine cada iglesia, cada individuo y cada familia de la iglesia. Y que todos podamos estar entregados a ti, Señor. Miremos a Cristo y a ningún otro más. Gracias, Padre Celestial, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.